hoy hablar del mensaje de la segunda iglesia. Estamos estudiando los mensajes de Jesucristo a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Y para resumir brevemente, hemos dicho que los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, hermanos, pueden sentarse, nos habla Jesucristo. Primeramente nos revela el acontecer de la iglesia. Amén, hermana, gracias. El acontecer de la iglesia en los últimos, ¿verdad? En la historia. Mire, hermano, yo quiero decirle algo. Jesucristo y Dios le ha hablado claro a la iglesia. Y para los que servimos a Dios y somos estudiosos de la palabra del Señor, podemos darnos cuenta que Dios nos dejó revelado todo lo necesario que el hombre necesita saber, y Dios a través de la palabra nos habla y nos dice lo que debemos de esperar. Por lo tanto, los mensajes a la iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis revela la historia de la iglesia desde el comienzo hasta el final de los tiempos. Pero también esa palabra es viva para nosotros en el día de hoy, porque también los mensajes a la iglesia del Apocalipsis habla a las diferentes iglesias o grupos de personas que se congregan en un lugar. Y hoy vamos a estudiar qué dice Dios a la iglesia de Esmirna. Yo quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en segunda de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer del versículo 8 al 11. Como le decía, para lo que usted busca, esta palabra le fue revelada al apóstol Juan estando en la isla de Patmos, y allí recibe, y Jesucristo le dice a Pablo que escriba, y dice en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11, dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte,
y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es interesante que Jesucristo le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El ángel de la iglesia de Esmirna, que fue escrito esta palabra original, sabemos que lo podemos trascender, ¿verdad?, a este tiempo, pero el pastor de aquella iglesia, el obispo de aquella iglesia, que fue discípulo del apóstol Juan, el apóstol Juan, siendo el líder de la iglesia, era el último apóstol, porque todos los demás habían sido muertos y habían sido personas que el imperio romano los persiguió. El apóstol Juan ubica a este hombre dentro de su ministerio para que sea el obispo o el pastor de la iglesia de Esmirna, y se le conoció como el obispo o el pastor Policarpo. ¿Ok? Es interesante, vamos a ver algo muy interesante de este hombre. Pero mire lo que dice el Señor. En el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 2, nos dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Dios conoce a cada uno de los miembros de su pueblo. Quiero que sepa, mi hermano, que Dios pesa los corazones y Dios conoce lo más guardado que tú tengas. Y que Dios es el Dios que escudriña nuestra mente, nuestras intenciones, nuestros propósitos, y Dios lo conoce todo. A Dios no lo podemos engañar. Y dice, y me gusta esta frase cuando Jesús dice: yo conozco tus obras. Fíjense que en el versículo 8 Jesús se describe como el primero y el postrero, como el alfa y la omega, que dice que estuvo muerto y vivió, dando a lugar que el que le está enviando el mensaje es el Cristo glorificado, el que venció en la cruz del Calvario. Y le dice claramente a él: yo conozco tus obras. Cada uno de nosotros hemos y seremos pesados, y Dios conoce cuáles son las obras que cada uno hacemos, en lo público y en lo privado, en las intenciones que tenemos. Dios los conoce. Y dice: y la tribulación. Tenemos que entender, hermanos, de quiénes somos nosotros seguidores. ¿De quién? Dígalo duro. ¿De quién somos seguidores? De Jesucristo, de Jesús. Y si yo soy seguidor de Jesús, yo tengo que tener claro que Cristo fue hombre de dolores, experimentado en quebranto, y que de igual manera sus discípulos serán probados en las tribulaciones, en las dificultades,
porque nosotros no somos de este mundo. Entienda algo. ¿Por qué el cristiano pasa por crisis y problemas? ¿Por qué la lucha? Sencillo, porque estamos en medio de una guerra. Una guerra que no se acaba. Y que nosotros tenemos que entender que no somos de este mundo. Que cuando usted viene a pertenecer a la familia de Jesucristo, usted pasó de ser una persona natural y terrenal para ahora ser ciudadano del reino de los cielos. Por lo tanto, no nos puede sorprender que vivamos tribulaciones y que en muchas ocasiones también tendremos pobreza. Ahora, fíjese lo que me gusta aquí. Dice, y tu pobreza, pero entre paréntesis, no sé su Biblia, pero la mía la tiene entre paréntesis, dice, pero tú eres rico. Porque la pobreza que se habla aquí es de la que no hay mucho que, no hay mucho chavo. Pero cuando dice que eres rico es porque a lo mejor no tienes dinero, pero hay un Dios que te dice que mío es la plata y mío es el oro. Y que a lo mejor no tendremos riqueza para alardearnos de ella, para presumir de nuestra riqueza. Pero cuando abrimos nuestra boca, aleluya, y exclamamos a Dios, Dios contesta el clamor de sus hijos. Dios abre puertas. Dios suple. Y por eso somos ricos, porque somos hijos del Rey, que cuando clamamos a Él, Él responde. Que cuando buscamos su rostro, Él está atento al clamor de sus hijos. Es importante que entendamos, hermano, que dice claro aquí, que somos ricos porque hay un Dios que dice que Él pelea por ti. Y lo único que no tenemos a lo mejor es oro ni plata. A lo mejor no tenemos suficiente dinero en estos momentos. Pero hay un Dios que te dice, tal vez eres pobre para el mundo, pero para mí eres rico. Y ahí está la diferencia. Cuando para el mundo yo soy una cosa, pero para Dios soy otra. Cristo dijo, yo escogeré de lo vil, de lo menospreciado, para avergonzar a los sabios. Mire esto. De lo que la gente desechó, de lo que la gente dijo, ese no sirve para nada, o esa no sirve, porque a lo mejor pensaron, aleluya, de que estas personas no podían llegar a alcanzar la misericordia de Dios. Pero hoy tenemos testimonio de mujeres que han sido prostitutas, de hombres, aleluya, que fueron drogadictos, que, aleluya, comieron basura, que vivieron entre la pobreza y los ratones eran sus compañeros. Pero de las profundidades, Dios se acordó de ellos. Y Dios se metió y lo hizo sacar del lodo cenagoso y puso su pie sobre peña, que la peña es Cristo, para decirle a la gente que no quiere hablar de Cristo,
que la gente de los más pobres, de las situaciones más adversas, están dispuestos a dar su vida por el Evangelio. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Y qué decimos nosotros? Mire, la Biblia dice, y quiero compartirlo con ustedes, el pastor de la iglesia de Esmirna se llamaba Policarpo. Alabado sea el Señor. Y Policarpo se entregó en vida. Fue convencido y hubo un cambio radical en él. Se dice que Policarpo, enseñado por el apóstol Juan, fue un tremendo maestro de la palabra. Tanto que el imperio romano puso sus miradas sobre él. Cuando nosotros, llenos del Espíritu Santo, hablamos con unción, hablamos con denuedo, somos un peligro para los príncipes de este mundo. Somos enemigos y los poderes de las tinieblas ponen su mirada sobre nosotros. Es importante que entendamos eso. Los ángeles caídos son los principados y gobernadores de las tinieblas. No es lo mismo los ángeles caídos que los demonios. Son dos cosas diferentes. Los ángeles caídos, alabado sea el Señor, reprendo al diablo. Me ahogué de momento. Los ángeles caídos reprendemos todo poder de las tinieblas. Es que el enemigo no quiere que usted sepa la verdad. Los ángeles caídos fueron los que junto con el enemigo, porque tiene que entender usted que cuando Dios hizo a los ángeles, también le dio libre albedrío para decidir si querían adorar a Dios o en algún momento quisieran dejar de adorar a Dios. Lo único que como los ángeles han visto la gloria de Dios en toda su plenitud, no pueden arrepentirse. Nosotros, en cambio, Dios nos dio la oportunidad de arrepentirnos. Los principados y potestades de las tinieblas y los gobernadores de las tinieblas son ángeles caídos. Si vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, nos habla de cómo se compone el imperio de la muerte. Si nos vamos ahí a Efesios, aleluya, capítulo 6. Voy a buscarlo con usted. Efesios capítulo 6. Aleluya. Versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, escuche bien, no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne. Mi lucha no es el enemigo, el vecino, no es el compañero de trabajo, aleluya, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esos que están ahí mencionados son ángeles caídos. El enemigo, como no puede estar, la diferencia de Satanás a Dios es que Dios puede estar en todo lugar porque Dios es omnipresente, pero Satanás no lo es. Satanás no puede estar en todo lugar.
no es omnipotente. Pero quiero decirte algo. No podemos jugar con el diablo. Todavía el diablo es el príncipe de este mundo. Y hasta que Cristo establezca su reino en esta tierra, todavía nosotros tenemos que pelear la batalla. Es importante que entendamos, hermanos, que los principados son los que el diablo, que son ángeles caídos de alta autoridad, poderosos. Acuérdense que cuando Dios estaba, ¿verdad?, estaban los ángeles. Satanás no es el nombre correcto. Eso es, aleluya, es una, ¿verdad?, una de las cosas que Lucifer hace. Satanás es que contrario, es adverso. Y diablo significa acusador. Por lo tanto, cuando decimos Satanás, que es el adversario, es lo que hace. Cuando decimos diablo, es el que nos acusa. Por eso, fíjense que en Apocalipsis utiliza los dos. Utiliza cuando es Satanás y cuando es diablo. Porque son las funciones que hace Lucifer. Y Lucifer engañó y sedujo a una tercera parte de los ángeles. Y hubo una gran batalla. Y fue lanzado a la tierra. ¿Ve? Por eso usted no se puede sorprender que hoy en día vemos muchas manifestaciones, aleluya, demoníacas de los principados y potestades, porque todo se está preparando para el acontecimiento de la segunda venida de Cristo. Para cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, ¿cómo el enemigo va a poder justificar que millones de personas se hayan ido de esta tierra, sino que extraterrestres se llevaron gente de este lugar? Por eso, a partir del 1945 en adelante, vemos cómo todas estas manifestaciones demoníacas se están haciendo en el mundo. Sonidos raros, avistamiento de ovni y de cosas que son raras. Y ahora nosotros tenemos que entender que son las luchas. Y de ahí, lo que dice aquí, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde están los demonios? En las regiones celestes. No están en el espacio. Están entre la atmósfera de la tierra. Por eso dice las regiones celestes. Y si yo veo eso, hermanos, voy a ver que el enemigo, los demonios, son los que pueden entrar en un animal. Los demonios entran o en animales o en seres humanos, cuando la persona se haya corrompido de tal manera que se haya convertido como un animal. Una persona que se dedique a la muerte, a matar, llega un momento que su mente es tan torcida como un animal que ni piensa ni analiza lo que hace. Y ahí está. Ahora, eso lo vamos a hablar. Yo voy a predicar un día, voy a traer un estudio de esto, de nuestra guerra espiritual. Pero todo eso lo estamos diciendo para que sepa que este apóstol, este hombre, ¿verdad?, empezó a hablar de Dios, a enseñar de Dios, Policarpo, y fue perseguido brutalmente. Le pidieron que desistiera y lo echaron a la cárcel.
Y a los 86 años, este pastor obispo de la iglesia de Esmirna, el emperador, le dice que renuncie, aleluya, del rey, de su preseñor, y que adore al emperador. Y Policarpo dijo, ¿cómo? Y una palabra es una frase ilustre de este hombre. ¿Cómo puedo blasfemar en mi rey que me salvó? ¿Cómo puedo blasfemar? Oye, hermano, hoy en día nosotros tenemos que entender que estamos siendo perseguidos. Sí, hermano, estamos siendo perseguidos. En esta semana pasada, uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates, dijo que los negocios podían abrir, la economía tenía que abrir, pero las iglesias no. Que las iglesias tenían que abrir cuando fueran vacunados con la nueva vacuna que él está proponiendo. Hoy en día, la gente le da lo mismo. Y me va a perdonar, hermano, lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Y aquí, lamentablemente, moléstese el que se quiera molestar, pero yo tengo una responsabilidad con Dios. Hoy en día, la gente va a Walmart y no le preocupa el COVID. La gente va a las tiendas, no le preocupa. Van al supermercado, no le preocupa. Ya en Walmart yo me sorprendí, ni fila, ni spray, ni nada. Sálvese usted si quiere. Y la gran mayoría, fui a Plaza de América y ya no hay fila. Ya tú entras por donde tú quieras. Ya no hay cita. Usted entra ahí, camina como quiera, si tiene que seguir por donde ir para el frente, ¿verdad? Bajar y subir. Eso es lo único. En Ponce cerraron 2 negocios de bebida porque la muchachería, la juventud, abarrotada, sin protección, sin nada, bebiendo y haciendo todo tipo de pecado. Pero la iglesia tiene miedo de ir. La gente tiene miedo de ir a la iglesia. Quiero que sepa que hay un plan diabólico para paralizar a la iglesia. Y le están metiendo miedo a la iglesia. Sí, tenemos que seguir las debidas precauciones, como lo estamos haciendo aquí. Tomando la temperatura, echando el spray, una alfombra con cloro para el que entra, los zapatos, todo el mundo con mascarilla. Yo lo único que, como estoy alejado de todos ustedes, puedo utilizarlo, digo, sin mascarilla. Desinfectamos la iglesia toda vez que haya culto. Pero el diablo está tratando de paralizar a la iglesia, de que la gente deje de congregarse, porque el diablo sabe que la iglesia, si no se congrega, no son llenos, no son, aleluya, fortalecidos, porque es necesario que estemos recibiendo palabra de Dios, porque la Biblia dice que en el templo es donde Dios envía bendición y vida eterna. Y hay miedo. No, que si me infecto, no, que esto y que lo otro. Hay que cuidarnos. No podemos ser negligentes. No podemos ser, aleluya, personas descuidadas. Pero yo estoy en esta tierra hasta que Dios quiera. Y yo no le tengo miedo a las cosas. Me protejo, me cuido. Evito ir y a donde voy me trato de cuidar.
Pero dejar de congregarme, dejar de buscar a Dios. Si aquí le dice el Señor a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Y ahí cuando utiliza la sinagoga de Satanás, está diciendo los que son y van a la iglesia y son contrarios a la verdad de la palabra. Que son la gente que le quiere meter el miedo, porque el diablo sabe que el miedo paraliza al pueblo de Dios. Yo me pregunto, yo digo, bueno, sí, el COVID ha cogido 3 millones de personas, han muerto 3 millones de personas por el COVID, pero ¿cuánta gente no muere de cáncer? ¿Y cuánta gente no muere en la queja? ¿Y cuánta gente no muere en accidentes automovilísticos? Y habrá gente que escuche este mensaje por Facebook y dirá: este pastor es un irresponsable, diciéndole a la iglesia: no, hay que cuidarnos, pero no podemos caer en el temor de paralizarnos, porque la Biblia dice: no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Ah? Porque hay que estar en unidad espiritual. Y habrá gente que son contrarias. Habrá gente que te va a querer, aleluya, en llevarte a una posición contraria al evangelio. Y dice aquí la sinagoga de Satanás, porque es, aleluya, ¿dónde iban los judíos a adorar a Dios? A la sinagoga. Quiere decir que van a haber gente y va a haber lugares que se convierten en lugares contrarios a la verdad del evangelio. Y hoy en día se ha querido decir que porque una iglesia tiene miles de personas es porque Dios está ahí. Algunas sí y algunas no. Como hay iglesias que tienen poca gente, que algunas adoran a Dios de verdad y otras ¿qué? Y otras no. La iglesia tiene que escuchar a Cristo, tiene que entender que hay un llamado de Dios para decirte: aunque estés pasando por la pobreza, por la tribulación, aunque sea blasfemado tu nombre, no temas. Mira lo que dice en el versículo 10. Segunda Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Hablamos ahí. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Hoy Dios te dice esas palabras. No temas lo que has de padecer. La gente tiene miedo, aleluya, a los padecimientos. La gente no quiere pasar por pruebas ni luchas. La gente quiere vivir un evangelio, aleluya, muy cómodo. Un evangelio sin sufrimiento. Y lo terrible es que hoy, con las doctrinas herésicas, aleluya, de la prosperidad, te quieren vender que el evangelio, el que está en Cristo, no puede padecer ni hambre, ni padecimiento, ni tribulaciones, ni ser pobre, ni tener necesidades, ni tener desalientos. Pero a veces, cuando Dios tiene grandes propósitos contigo, el diablo lo sabe y va a querer destruirte. Y el diablo sabe y quiere, aleluya, detenerte. ¿Y cómo te detiene? Robándote los sueños. ¿Y cómo te detiene? Paralizando tu pasión. ¿Y cómo te detiene? Diciéndote: Dios no está contigo. Mira cómo Dios te tiene. Cuando tú pudieras estar tranquila y chile por ahí, sin problemas, si no le sirvieras a Dios. Aleluya.
Yo siento que Dios le está hablando a gente aquí. Alabado sea el Señor. Y gente que me pueda estar viendo a través del Facebook Live me va a ver por YouTube. El diablo te quiere robar la bendición. Y el diablo te está oprimiendo. ¿Sabe por qué? Porque todavía tú no has entendido que hay un enemigo, un adversario, aleluya, que tiene principados. Y los principados tienen regiones. Y esas regiones, aleluya, tienen además gobernantes. Puerto Rico tiene un gobernante, un poder satánico que gobierna a Puerto Rico. ¿Y cómo gobierna? Empieza a tratar junto con ese principado, que a lo mejor es el principado de las Antillas Menores y Antillas Mayores, y hace un plan. Vamos a hacer que la gente pierda la fe. Vamos a desarrollar un plan para que la gente deje de orar y se ponga a ver televisión. Y vamos a buscarle series que, aleluya, los motiven. Aleluya. Y vienen y te regalan, aleluya, aplicaciones. Gratis. ¿Sabes por qué son gratis? En la internet no hay nada gratis. En la tecnología no hay nada gratis. Ellos te están comprando, diciéndote, hermano, y eso lo sabemos. Usamos Facebook Live. Usamos estas redes. Pero Facebook te mete anuncios a vida y por haber. Y saben cada paso. Usted no se ha preguntado. Que usted, si va a una tienda y de momento te preguntan, oye, ¿cómo es esta tienda? Y busque. Que saben cada paso que usted dé. Y cuando tú te metes a un lugar y ves una ropita, después te mandan 20 anuncios de la misma ropa a diferentes tiendas. Todo es un plan, hermanos. Entendámoslos. Pero un plan satánico formado en la mente, aleluya, de los principados y gobernadores, para que el pueblo se distraiga y no se concentre en lo más importante, que es orar, que es buscar el rostro de Dios, que es vivir una vida de santidad, una vida de cuidado. Nos quieren vender que las tendencias del homosexualismo y lesbianismo no es nada. Eso hay que enseñárselo a los nenes. Y les ponen muñequitos para que cojan. Y le ponen series. Y que ser infiel a la mujer. Hoy en día hay un revolú ahí con dos artistas casados, famosos, que los dos le han sido fieles y no se van a divorciar. Enseñando como que eso es bueno. Ahora, ¿sabe lo terrible que hay? Que como dice aquí, he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Por decir la verdad, nos van a juzgar. Por decir la verdad del Evangelio, nos van a tildar de fundamentalistas, de gente que no tiene cerebro, de gente que le da lo mismo. ¿Y sabe por qué? Yo el martes di un estudio bíblico a una iglesia que me está pidiendo ese estudio. Los que quieran me escriben, yo les mando el correo, ¿verdad? La dirección por Zoom, la clase por Zoom. Y estábamos hablando que la filosofía de este tiempo es la filosofía del relativismo. Y la filosofía del relativismo dice que las verdades son relativas a la persona. Y que no hay una verdad, hay muchas verdades. Y viéndolo de ese punto, por eso hoy en día dicen, el cristiano, esa es su verdad, pero no es la verdad mía. Mi verdad es que yo nací así. Mentira de Satanás. La maldad no se forma en sí misma.
La maldad es producto de algo. Y cuando nosotros entendemos eso, la Biblia nos dice claramente que la única verdad es que Jesucristo es el Señor y Salvador, y que nadie viene al Padre si no es por Él. No hay muchos salvadores. No hay muchas religiones que te llevan a la verdad. La única verdad es que Jesucristo es el Señor, que dio su vida en la cruz del Calvario para derramar su sangre en expiación, para que tú seas justificado, y que cuando tú reconoces a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador, entonces eres salvo. A Policarpo le dijeron: renuncia a esa verdad. Hoy en día nos quieren vender a nosotros lo mismo, hermano. Estamos en la misma situación de Policarpo. Cuando hoy, si tú no niegas lo que crees, te esperan por las redes sociales. Y empieza el montón de hijos de Satanás, aleluya. Y por eso dice aquí: sé fiel hasta la muerte. Aleluya. He aquí el diablo. ¿Y qué es el diablo? El nombre de acusador. Y el acusador y todos los que se acusan a los hijos de Dios porque quieren que tú niegues la verdad del Evangelio, que tú cedas a las mentiras y a las herejías del diablo, entonces ellos te acusarán y tratarán de que tú renuncies a esa verdad. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Tenemos que hoy en día entender que tenemos que defender la verdad del Evangelio. Dios te va a dar a elegir que decida si le crees a Dios y le eres fiel hasta la muerte. Si estás dispuesto como Policarpo, que el gobernador de Esmirna le dijo: si no te arrepientes, serás quemado vivo. Él dijo: si renuncio a mi Cristo, renuncio a toda la verdad. Prefiero ser quemado a renunciar a la verdad. Hoy en día, en el año 2019, en el 2017, 2018 y 2019 han sido los años donde más hombres y mujeres de Dios han muerto por la causa del Evangelio, más que nunca. Aproximadamente 140,000 personas mueren todos los años en Asia, en Indonesia, aleluya, en los países, aleluya, islámicos, en Colombia, en otros lugares del mundo, en Latinoamérica, por ser hombres que adoran a Jesucristo como su único y Salvador. 140,000 son las estadísticas. Quiero que sepa que nuestro Señor nos está observando. Nuestro Señor nos está guiando. Y Él dice: y tendréis tribulación por 10 días. Cuando esto se cumplió al pie de la letra, ¿sabe, hermano? Porque cuando Dios le dice eso, aleluya, a el pastor Policarpo, que era el pastor de la iglesia de Esmirna, el emperador romano que estaba era Diocleciano. Y Diocleciano fue el emperador más brutal contra la iglesia.
persiguió a la iglesia con crueldad. Y Dios le advirtió a la iglesia que eso iba a ser así. De hecho, bajo el emperador Diocleciano, muere Policarpo. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Cuántos días le dijo Dios que iba a durar esto? 10 días. Cuando entendamos algo, cuando Dios habla y dice 10 días, cada día representa un año. ¿Ve? Cuando nosotros vemos las equivalencias de Dios, para Dios un día puede ser 1000 años o un día puede ser un año. Pues literalmente Diocleciano muere luego que Policarpo fue de verdad asesinado, fue echado, la iglesia fue perseguida. Diocleciano vivió 10 años. A los 10 años vino el emperador Constantino, y ahí, cuando está en esa revuelta, recibe Constantino, dice la tradición, una revelación donde ve la cruz y dice: si crees en la cruz, serás victorioso. Y ahí entonces el imperio romano absorbe a la iglesia. Pero cuando Jesucristo dijo que era 10 días, fueron literales. Esa persecución a la iglesia de Esmirna y a la iglesia, aleluya, en ese tiempo duró 10 años. Ahora bien, es importante que entendamos esto, y con esto termino. Me gusta esa frase en el versículo 11 que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a la iglesia. ¿Qué le dice? ¿A la qué? A las iglesias. Este mensaje es para hoy. Y hay que tener cuidado cuando el Señor dice: el que tiene oído. Es que hay mucha gente dentro de la iglesia que pareciese que no tiene oído, o que tiene oído, pero ¿qué? No oye. Porque el que oye, analiza. Porque el proceso de escuchar es un proceso neurológico. Yo tengo un problema, hermano, yo le voy a confesar. Yo tengo un problema. El problema es, y Leli lo sabe, que si yo estoy viendo algo que me gusta en la televisión, que estoy bien que concentrado, o si estoy leyendo algo que estoy muy entrado en la lectura, me puede hablar y yo no la escuché. Y después me pregunta: oye, ¿no hiciste lo que te pedí, por favor? Y le digo: yo no te escuché. Yo he estado tan concentrado que ella me dice: guárdame esto, y ahí se queda. ¿Por qué? Porque tengo oído, estoy cerca, ella me habla y yo no lo escuché. Y si no lo escuché, no lo qué, no lo internalicé. Y aquí hay un problema, hermano. Ella a veces me tiene que tocar, ya ella lo sabe, me toca: mira, ayúdame en esto, y ahí yo reacciono. ¿Por qué? Porque caí. El Espíritu Santo, Jesucristo, ahora le dice a la iglesia: el que tiene oído. Y el oído que está hablando aquí es un oído espiritual. Porque este oído tiene que ser refinado por el Espíritu Santo para poder escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien.
Y yo tengo que escuchar, porque cada vez que va a suceder algo en mi vida, Dios me lo va a decir primeramente. No te tendrá que tomar por sorpresa. Pero el problema es que si yo no estoy, yo tengo oído, pero no escucho, aunque Dios me hable, aunque el Espíritu me hable, no lo internalicé, no lo comprendí, no me puse en la brecha y recibo lo que Dios me advirtió. Cada vez que vamos a cometer un error, cada vez que vamos a fallar delante de Dios, Dios nos advierte. Pero si no escuchamos, es importante que en este tiempo podamos escuchar. Porque en el mismo versículo dice: el que venciere. Tenemos que vencer, y no es un día, es hasta el final de nuestros días. Esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón donde yo cada día tengo que consagrarme, tengo que perfeccionarme, tengo que santificarme, porque entonces cuando yo soy santificado en una santificación progresiva, donde voy a ir alcanzando la gloria del Señor, donde me voy perfeccionando en Cristo, entonces tendré mi oído para que cuando venga el adversario a tratar de engañarme, yo tendré, aleluya, discernimiento espiritual para decir: eso es del diablo. Mire, a veces uno tiene que decir las cosas al pan pan y el vino vino, como dice el refrán. Cuando Pedro le dijo a Jesucristo: Señor, vámonos, que mira que te van a matar, vamos a arrancar por ahí para abajo y vámonos. Jesucristo fue al pan, le dio las cosas en la cara y dijo: apartaos de mí, Satanás. Hay veces que nosotros tenemos que ser drásticos, y a las cosas que van a destruir nuestra vida hay que decirle: basta, detente, no lo quiero. Yo he tenido que dejar, y primero, esto es duro, yo he tenido que dejar amistades porque no me conviene, con dolor en el alma. Y yo les digo: hasta que tú no cambies, nos veremos en otra ocasión. ¿Y trato de qué? Porque la Biblia dice que es mejor cortarse una mano si te vas a hacer mal, o sacarte un ojo si es de mal. Y es en sentido figurado, pero lo que te quiere decir es eso: a veces tenemos que renunciar. Por eso dice: el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte, vivirá eternamente con el Señor. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios bueno. Por lo tanto, hermano, tenemos que comenzar a creerle a Dios, a pelear la buena batalla. Fíjense que la iglesia de Esmirna no fue señalada como que estaba mal, sino que la iglesia de Esmirna lo único que se le dice es: no temas. Quitemos el temor de nuestra vida. Pongámonos en conexión con Dios, entendiendo que aunque pasemos por tribulación, que aunque pasemos, tengamos escasez tal vez económica, Dios suplirá. Dios abrirá las puertas. Yo soy testigo del poder de Dios. En mi casa hemos tenido experiencia años atrás, donde no teníamos ni un centavo para echar gasolina, y cómo Dios rendía la gasolina. A veces tuvimos experiencia
de que no teníamos ni $1 en el bolsillo y necesitábamos 175, 125, no me acuerdo, para llevar a un hijo, aleluya, a un médico, y no tenía ni $1. Y vino alguien y decía: hermano, es sentido darle esta ofrenda. Y cuando abríamos el sobre en nuestra casa, para sorpresa de nosotros, era exactamente lo que necesitábamos para poder llevar a nuestros hijos. Quiero terminar con esto. Dios no te dará más de lo que tú necesitas. Y escúcheme bien lo que te voy a decir. A veces queremos que Dios nos llene de su gloria, de su gracia. Dios nos dará lo que necesitamos para hoy. Porque la Biblia dice que Dios renueva sus misericordias cada ¿qué? Cada mañana. Y Dios nos dará lo necesario para pasar ese día. Ahora, ¿usted quiere más? ¿De? ¿Usted quiere más? ¿De? ¿Usted quiere más llenura del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablándole a otro, predicando el Evangelio, haciendo la voluntad de Dios, ayudando al necesitado. Y cuando nosotros hacemos eso, empezamos a ser más llenos. ¿Por qué? Porque estamos dando. Amén. Y mientras más yo dé de la gloria de Dios, más Dios me da. Porque entonces, aleluya, soy roto, soy una vasija rota. Oiga, una vez, esta es una historia, ¿verdad? Un hombre tenía una vasija, tenía 2 vasijas. Y era como en el tiempo de antes, que tenían que ir a buscar el agua al río. Y aquel hombre llevaba una vasija rota y otra que no estaba rota. Y todos los días llenaba las 2. Y un día la vasija rota le dice a aquel hombre: yo no sé por qué tú me llevas a buscar agua, si cada vez que yo llego sin agua. Yo no sirvo para nada. Yo no sé por qué tú gastas de tu fuerza para llevarme al río, me llena de agua, y cuando llego de nuevo a la casa estoy vacía. Bótame, deséchame. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho lo mismo? Y aquel hombre le dijo a aquella vasija: vamos a hacer algo, mañana cuando regresemos, observa bien. Fueron al otro día, el hombre llenó su vasija y le dijo a la vasija rota: mira bien el camino. Cuando llegaron a la casa, la vasija estaba vacía. Y la vasija dijo: ay, yo no entendí. Sí, porque a veces Dios nos habla y tampoco ¿qué? ¿Entendemos? Y aquel hombre le dijo: ¿no te fijaste que mi camino estaba lleno de flores hermosas, de todos los colores? ¿No te fijaste en eso? Y él dijo: sí. Y él dijo: para eso tú sirves. Porque yo te lleno, y cuando voy de camino, riego todas esas flores, y esas flores me agradan, esas flores me deleitan el camino, y cuando llego a mi casa llego feliz porque pude coger flores para traerle a mi esposa. Si tú no estuvieras roto, no me servirías. Una es para el agua de la casa y otra es para que tú bendigas el camino a otros. Muchas veces nosotros, hermanos, sentimos que estamos rotos, sentimos que no servimos para nada, pero tú estás puesto en las manos de un Dios que te está poniendo a regar para bendecir la vida de otras personas. Sea usted vasijas rotas. Y si ya eres así, Dios te dará la victoria. Entonces el Señor te dice: ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios
que nos ayude a resistir toda tribulación y toda prueba. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu cuidado. He predicado lo que has puesto en mi corazón.